¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan buenos días, buenas tardes. Primero que nada pedirles disculpas porque no pude subir el video con la clase anoche. La verdad es que se me hizo bien tarde terminando de recabar la información que tenemos pendiente todavía para este tercer parcial, ¿verdad? Entonces, tratando la manera como de buscar, como siempre les digo, lo más actualizado. Si bien es cierto, tenemos mucha bibliografía, también es cierto de que hay muchas cosas que en el proceso van cambiando y que el comercio internacional como tal eh, varía, tiene diferentes, hay diferentes cosas que hay que ir evaluando. Entonces, ahí se me complica un poco la cosa, pero igual, yo sé que ustedes entienden. Tenemos el parcial la otra semana, el próximo miércoles sería el tercer parcial. Y bueno, yo sé que podía mandarles la información para que ustedes la leyeran y para que ustedes la fueran analizando. Sin embargo, sí quería como platicar un poco con ustedes a través de este medio y definitivamente hace falta el poder estar en la clase solventando dudas y haciendo todo lo que tenemos, lo que nos gusta hacer cuando damos clases. Vamos a tratar que después de este tercer parcial, si la contingencia continúa, las clases podamos darlas en tiempo real por este mismo medio, por YouTube. Así que tendrían que conectarse en el horario de la clase que tenemos estipulado. Lo estoy evaluando y me gustaría también saber un poco sus opiniones para cumplir el tiempo de clase que debemos de cumplir. Aparte que sus aportes son súper importantes pues para poder para el desarrollo de todas las clases. Lo que nos resta son, en primer lugar, nos resta ver la importancia y el manejo adecuado de los trámites y documentos de comercio internacional. Lo que ustedes hasta ahorita vieron, lo que han revisado, ha sido precisamente a qué trámites, a qué documentos nos estamos refiriendo, todo lo que vimos en la clase anterior y sobre lo que ustedes evaluaron. La plataforma en el tema de evaluaciones, digamos que no todos la manejamos completamente bien y pueden darse algunas dudas. Por ahí me preguntaron, mire, pero mi respuesta estaba buena y no me la tomó en el sistema porque yo le puse acento, o mire, yo considero que tengo tantas buenas porque, bueno, son cosas que pudiesen pasar. Esta prueba que hicimos en realidad no era una prueba evaluada, era una prueba para que ustedes estudiaran y revisaran los ítems que les acabo de mencionar. Sin embargo, si es necesario, pues vamos a agregarlas como parte de su evaluación ese tercer parcial. Aún así, no he revisado quiénes la hicieron, pero los que la realizaron y lo hicieron todo, muy bien, felicidades. Lo que no quisiera es que si alguien no lo pudo hacer, se viera perjudicado por la falta de ese porcentaje. Ahora, el examen de la próxima semana sí va a ser en el horario de la clase, así que les pido por favor que desde ya empiecen a realizar las gestiones necesarias para poderlo hacer en ese horario. Y si alguien no lo puede hacer en ese horario, pues en el grupo, por favor háganme las consultas en el grupo y nos ponemos de acuerdo. Okay, la idea es subirlo, que ustedes lo realicen en un tiempo estipulado y yo pondría las notas ahora. Es bien importante. Todo lo que estamos viendo ahorita, yo les haría llegar todo el contenido para que ustedes lo puedan estudiar, para poderles ayudar. Igual que ahorita vamos a ver. Yo igual les hago llegar la presentación, el contenido, la bibliografía, si gustan también, para que ustedes puedan revisar. Como les decía, ya vimos en lo que se refiere a qué documentos son, qué trámites son, ya nos empapamos de la metodología, que era la idea, de la terminología. Ahora es importante que entendamos por qué debemos tener un uso y un manejo adecuado de ellas. Entonces, cuando hablamos de este tipo de documentos, y aquí lo podemos ver, vamos a bajar esto para acá para que no nos cueste. Cuando hablamos de este tipo de documentos de comercio internacional, son claves tanto para el importador como para el exportador en este mundo globalizado, como bien lo dice aquí. Ya sabemos que contamos con Incoterms, que son los, bueno, ahí tienen ya el International Chamber of Commerce and Trade. En la mayoría de los casos pueden surgir confusiones, puede surgir que sean documentos complicados, puede ser que sean documentos que estén en otro idioma. Entonces es importante que sepamos
su nombre en inglés, su nombre en español, para qué sirve. Entonces, y más importante aún es que sepamos en qué momento los vamos a utilizar cada uno de ellos. Al final, y como ya lo vimos en algún punto, los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que tienden a determinar el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de bienes y servicios en cada ámbito. Entonces, teniendo claro a qué se refiere el concepto de Incoterms, creo que podemos entender por qué es tan importante que le demos el correcto uso y manejo a toda esa documentación, a toda la tramitología, a todo lo que tenemos que hacer paso a paso. Entonces, si se fijan, es un mundo bien complejo, es un mundo bien de repente en un país puede ser de un modo, en otro país de otro. Entonces, entender cómo utilizarlo en cada país o a cada país que vamos a exportar es muy, 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 muy importante. Dicho esto, tenemos también, vamos a ver acá si funciona. Ahí está. No me quiero equivocar. Yo sé que ustedes, vamos a cerrarla porque suele pasar. Aquí tenemos la presentación completita, como pueden ver, todo lo que hemos visto. Me gusta tenerlo todo junto para que ustedes tengan la oportunidad de estudiarlo todo junto como un total, aunque yo se lo voy pasando por pedacitos en realidad. Ok, ¿cuál es el propósito principal de los Incoterms? Que ya vimos cuál es la definición. Como ya dijimos, es un grupo de reglas. La diferencia es que estas reglas se manejan a nivel internacional para poder interpretar, ojo, la terminología que se utiliza en todos los procedimientos al realizar el comercio internacional. Cabe mencionar que los Incoterms pueden clasificarse por el lugar de venta, como aquí lo dice, por la forma de entrega y por el modo de transporte. En esas tres podemos ir clasificando los tipos de Incoterms con los que vamos a trabajar. También es importante que veamos que determinan primero el alcance del precio que puede tener un producto. También determinan en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor al comprador. También eso es importante. También define dónde se va a entregar la mercadería, en qué lugar. Define también, o nos ayuda a determinar, quién contrata y paga el transporte y quién contrata y paga el seguro. También eso lo determinan las reglas el Incoterms. También me ayuda a determinar qué documentos tramita cada parte. Llámese vendedor, llámese comprador. ¿Qué voy a pagar yo? ¿Qué vas a pagar tú? ¿Y cuál es el costo? ¿Sí? Entonces, es como dejar en claro las reglas del juego. Como les decía, es importante que sepamos a qué se refiere. Y aquí hay un listadito, por ejemplo. Las siglas, por ejemplo, en este caso es EXW. En inglés es Word. En español es en fábrica. Yo tengo que entender claramente a qué se refiere en español, en inglés y cuáles son las siglas de cada uno de los Incoterms. Ojo, que pudiésemos confundirnos, pues casi siempre para nosotros el más fácil es Free on Board. Este es como el que más conocemos y el que más hemos oído mencionar, pero yo lo pudiese confundir con un FAS o con un DAF, con un DAS. Entonces es importante que entendamos y podamos en alguna medida mentalmente decir, es esto, se refiere a esto, es esto. Casi siempre casi siempre podemos solamente hacer como la traducción y nos sale más fácil, ¿verdad? Pero hay que tenerlo pendiente. Mire, el correcto manejo de los trámites y documentos reside básicamente en manejar de manera adecuada los Incoterms al momento de negociar. Ojo, ¿verdad? Que cuando yo voy a hacer una negociación con otro país, es ahí donde se deben definir los Incoterms que vamos a utilizar. No antes, no después. No después, ojo, no después. Es ahí, en ese momento, para lograr que sea una negociación total y completamente transparente. ¿Sí? Y para los dos, para el que compra y para el que vende. En todo lo que se refiere a salió de acá, llegó hasta acá. Entonces, todo lo que se les ocurre que puede pasar en ese trámite,
desde que yo lo embarco, lo vendo, hasta que llega acá, debe quedar claro en esa negociación. También es importante que en ese momento se definan los documentos que vamos a utilizar. Aquí podemos ver, vea, cuando hacemos esta negociación, ahí vamos a ver la buena administración de la administración de las facultades regulatorias por parte de cada gobierno. Eso también es bien importante. Va a depender del gobierno qué tan claro, transparente, ágil va a ser ese transporte, va a ser esa venta que se va a lograr, ¿verdad? Veamos. Tenemos problemas técnicos con la presentación. Ok. Una vez que entendemos cuál es la importancia del buen uso, manejo de los Incoterms, también es importante saber cómo, cuándo y de en qué medida se va a hacer la selección del transporte y de los fletes. Transporte y fletes, y vamos a entender exactamente de qué estamos hablando para que no nos perdamos. Primero es importante entender a qué se refiere logística. Cuando hablamos de logística estamos hablando textualmente en el proceso de generar estratégicamente el movimiento y el almacenamiento de materias primas, parte y producto terminado desde el proveedor hasta la empresa o el usuario final. Eso es la logística. Cuando hablamos de logística es todo este proceso que se lleva, como les acabo de decir anteriormente, desde que el proveedor lo puso acá hasta que llegó a quien lo compró. Todo ese proceso se llama logística. También tenemos que tener claro, vamos a ver aquí, la definición de transporte cuando hablamos de comercio internacional. Veámoslo textualmente. El transporte es un elemento vital en el diseño y la administración de un sistema integrado de la gestión de la logística. Es decir, digamos que el transporte es como la parte primordial a definir, ¿verdad? Básicamente se refiere a realizar el desplazamiento de materias, personas, productos terminados a través de redes de transporte diseñadas para cumplir despachos. Ojo, con esta parte estamos hablando de transporte que está diseñado para realizar comercio. Entonces tiene que cumplir con tiempo, forma y definitivamente debo buscar el menor costo posible. El menor costo que me permita entregar un producto de calidad siempre en tiempo y que cumpla con todas las reglas y los estándares a los que llegamos. Esto puede ser a nivel local, nuestro espacio, nacional o internacional, que ya el comercio internacional del que nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Yo necesito cumplir con mis despachos y les repito, en tiempo, forma y definitivamente al menor costo posible. Para tener un manejo efectivo del transporte, es necesario tener una estrategia competitiva, obviamente, ¿verdad? Que nos permita diferenciarnos cuando estamos hablando, si nosotros somos una empresa de transporte. Puede ser que nos logremos diferenciar por nuestro costo, como ya hablamos, yo busco el menor costo posible, o también puede ser que me logre diferenciar como transportista, porque aquí vamos a ver ese otro elemento que entra dentro de la logística del transporte y de los fletes. Entonces, como transportista, yo tengo que diferenciar mi costo, me puedo diferenciar por costo, por servicio, pudiera ser. Si se nos ocurre algo más por lo cual yo me pueda diferenciar para que usted como proveedor o usted como comprador decida utilizarme, pues qué bien, ¿verdad? Pero esas son como dos de las opciones. Pueden ser otras. Podría ser que de repente yo transporto diferentes tipos de productos y el menor costo me lo provee ese transportista, pero solo transporta ese tipo de producto. Y este otro transportista sí me transporta los dos productos que yo estoy comercializando. Entonces,
me sale más cómodo trabajar con uno solo que me va a llevar los dos productos que con el otro que solo transporta uno. Se me ocurre a mí que pudiese ser esa otra de las razones por las cuales yo voy a escoger a X o Y transportista o medio de transporte. Ok. Una vez definido lo que es el transporte, la logística, que entra dentro de la definición de los fletes, vamos a hablar de la importancia que tiene el transporte en la logística. Aquí me voy a andar moviendo por toda la pantalla por lo que estoy viendo. Vamos a bajar esto acá. La importancia que tiene el transporte en la logística es más importante para la mayoría de organizaciones debido a que el éxito, como bien lo dice aquí, de una cadena de abastecimiento está estrictamente relacionada con su diseño y sus usos adecuados. El transportista o el transporte es el responsable de mover nuestros productos, nuestras materias primas, nuestros insumos entre empresas y clientes dispersos geográficamente. Esa es una. Debemos agregar valor a los productos transportados cuando los entregamos a tiempo. O que esto puede ser perfectamente parte de nuestro valor agregado, de nuestra propuesta de valor. El problema sería que esa sería una propuesta de valor que si no somos nosotros los dueños del transporte, que no depende de nosotros, pero sí pudiese ser parte de nuestro servicio, de lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes. ¿Qué te ofrezco? La entrega a tiempo, que te llegue en el momento, la hora y el lugar que tú me lo estás pidiendo. Ahora, cuando no depende de nosotros puede ser complicado, ¿verdad? Pero puede funcionar, puede ser. ¿Cuál es el objetivo del transporte dentro de la logística? Primordialmente es maximizar recursos, reducir al máximo tiempos, lograr definitivamente costos y riesgos, que esto sea lo mínimo posible en el trayecto de la mercadería. Entonces, resumiendo, el objetivo principal y de la importancia que tiene el transporte dentro de la logística es, primero, maximizar recursos, segundo, reducir al máximo tiempos, minimizar costos y minimizar riesgos. Es como lo más importante a la hora de seleccionar o de establecer el tipo, la forma, quién va a ser el que transporte mi producto. Y esto lo tengo que ver dentro de la logística completa que yo estoy realizando para poder realizar el comercio con otros países o el comercio local también, ¿verdad? ¿Cómo puedo evaluar yo la evolución del transporte de manera combinada? Aquí hay tres grandes conceptos. Tenemos la modalidad intramodal, intermodal y multimodal. Son tres conceptos para poder definir. Cuando hablamos de intramodal, estamos hablando de una combinación entre vehículos de la misma modalidad de transporte. Un ejemplo es un simple transbordo, es decir, un avión que va de, se me ocurre, de El Salvador a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa. Es intramodal, son dos aviones. Cuando hablamos de intermodal, estamos hablando de una coordinación de no más de dos modalidades. Muy frecuentemente estamos hablando, por ejemplo, yo pongo un producto para que pueda llegar en el puerto y lo pongo en un barco. El barco llega hasta el determinado país y a partir de ahí el transporte se hace terrestre para llegar hasta la fábrica, a la empresa, al lugar o a la casa de mi cliente. Entonces es intermodal cuando estamos hablando de dos tipos de transporte, no más de dos tipos de transporte, ¿sí? El ejemplo en este caso es avión y vehículo, avión marítimo y terrestre, no más de dos. Cuando hablamos de multimodal, que ya sería como complicado, ¿verdad? Estamos hablando de más de dos. Es parecido al anterior, solo que aquí yo puedo combinar terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario. Les voy a dejar esa pregunta de examen, ¿qué les parece?
¿Qué producto creen ustedes que pudiésemos transportar de esa manera? Que nos obligue a transportarlo de esa manera. Averigüemos. ¿Cuál sería? El que nosotros tendríamos que mandar por decirles, bueno, se me ocurre a mí ahorita, yo lo estoy transportando desde aquí hasta Cajutla como transportista, lo llevo de manera terrestre, de ahí lo llevo en barco y pudiese ser que en barco llega hasta, no sé, se me ocurre de repente a Europa, y de Europa yo tengo que llevarlo a una montaña o a un lugar que está súper retirado y que no tiene acceso a un puerto, y tengo que llevarlo en tren, y de ahí me voy a una montaña porque va en avión. Complicado, ¿verdad? Complicado encontrar un caso así. Busquémoslo y se lo dejo como tarea, como pregunta de examen. ¿No es cierto? Pero sí, averiguemos qué clase de producto pudiésemos llegar hasta estas instancias tan complicadas. Eso se llama multimodal. Entonces estamos hablando que el transporte puede ser intramodal, intermodal y multimodal. Y esto básicamente se refiere a el transporte a utilizar. Repetimos, intramodal es cuando estamos hablando de un solo transporte, intermodal cuando hablamos de no más de dos, y multimodal cuando hablamos de dos o más. Veamos. En lo que cambiamos la pantalla, vemos también el tipo y la programación de los transportes. Vamos a utilizar la palabra tipo para identificar el medio de transporte empleado, ¿sí? Así podemos como dejarlo como más claro. Cuando hablamos de tipo, por ejemplo, hablamos de ferrocarril, hablamos de carretera, hablamos de aéreo, de marítimo o fluvial. Se puede utilizar también, y por conducciones, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, son 5 tipos de transporte. Entonces, una vez establecido esto, yo debo definir, y esto lo tengo que hacer cuando yo esté haciendo mi plan de venta o de comercio a nivel internacional, cuál es el que más me conviene a mí. Pero más que allá de eso, cuál es el que le conviene a mi producto. De qué manera yo puedo hacer llegar mi producto de la manera, con todo lo que acabamos de ver, optimizando el recurso, en tiempo, y con el menor riesgo posible, y que el producto vaya bien, que llegue como debe de llegar, porque de repente estamos hablando de producto que necesita congelación, de producto que necesita que no vaya otra cosa encima, porque estamos hablando de cosas de vidrio, de producto que puede ser de tela y que no puede ser expuesto a la humedad. Hablamos de flores también, exportamos o importamos flores, como puede ser el transporte para flores que vienen de Holanda, se me ocurre, a flores que vienen de Guatemala. Entonces es diferente, y digamos que el tiempo de conservación es mucho menor. Entonces, para esto, todo eso tenemos que irlo definiendo en ese momento. Vamos a ver. Ok, ¿cuáles son las variables que yo voy a tomar en cuenta a la hora de escoger el transporte? Que es lo que estamos hablando hace un momento. Por ejemplo, las variables que yo puedo para escoger un transporte aéreo, por decir el primero. El transporte aéreo tiene un alto costo, es muy rápido, pero no puedo enviar volumen. Variables a tomar en cuenta. El tren, digamos que tiene un costo que no es bajo, es un costo promedio, la velocidad es promedio, y si pudiese yo enviar volumen más que en el transporte aéreo. Cuando yo estoy hablando de un camión, por ejemplo, que transporte terrestre, estamos hablando que tiene un costo estándar, una velocidad estándar, y puedo hacer, en cuanto a temas de volumen, digamos que también es promedio. Digamos que las tres son promedio. Y de ahí puede ser también el barco. Cuando hablamos del barco, estamos hablando que tiene un bajo costo, pero también tiene una baja velocidad. Pero también puede mandar mucho volumen. Y si se fijan, en el barco es donde más volumen puedo enviar. También es el más lento, pero también es el más barato. Dominantemente, el medio de transporte, alrededor del 75%, estamos hablando que utiliza como medio de transporte el barco.
¿Cuáles serían las condiciones que yo debo de tomar en cuenta entonces para utilizar el barco, siendo este el que me genera como tiene las variables más a favor? Puede ser con mercadería no perecedera, que se hace la compra con mucho tiempo de anticipación, entonces yo no necesito, digamos que no es de ahora para dentro de un mes, lo necesito. Es algo como pudiese ser, se me ocurre, cuando estamos hablando de producto que se va a almacenar, producto que vamos a tener como en stand, que vamos a tener como para ir sacando poco a poco. Entonces aquí sería como de ir pensando cuáles son los que convienen. ¿Qué es lo que yo vendo por barco? Definitivamente vehículos. Vehículos se venden por barco, no se venden de otra manera. ¿Qué otra cosa podríamos vender por barco? Muebles, cosas realmente grandes, que no es necesario tenerlas a la mano, que no se van a arruinar. Podría ser también ropa, ¿verdad? Aunque el tiempo y el tema de las modas y eso pudiese ser un factor preponderante. ¿Cuáles son los productos que pueden enviar de manera aérea, por tren? Desde su punto de vista, ¿cuáles serían estos productos? También es un punto que pudiésemos ir evaluando, pues. Veamos. Y aquí, pues, no sé si me voy a meter en problemas en relación a las dos figuras que presentan. ¿Qué es lo que yo cuáles son los factores que yo voy a tener en cuenta, los factores decisivos para escoger el transporte a utilizar? Miren, en todo este proceso siempre hay dos tipos de protagonistas. Estamos hablando de el transportista y el dueño de la carga, sin ninguna alusión. Si hay gente de alguno de los dos equipos que se ven aquí representados, sin ninguna alusión, pero son, digamos que los dos elementos claves. El transportista tiene que invertir mucho en su infraestructura para poder cumplir con lo que yo necesito, con las necesidades que yo tengo. Y la otra cosa es que el transportista debe maximizar su retorno de inversión, es decir, que sea rentable realmente para él este trabajo, este transporte que él va a realizar. Y para el dueño de la empresa, él necesita minimizar, como ya dijimos, el costo total del servicio, y también necesita que como transportista poder darle un nivel de satisfacción apropiado al cliente. Entonces, si bien es cierto, son dos personas diferentes, son de dos equipos distintos, tienen que trabajar en conjunto para lograr el objetivo común, que al final de cuentas es el mismo para ambos, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta, hay que verlo así. Yo como transportista, yo como dueño de la carga, ¿cuáles son los elementos? ¿Ok? Veamos. Y aquí estamos hablando del factor que va a ver el transportista. Hablábamos primero del ROI, que es la tasa interna de retorno. Y aquí podemos ver, el transportista va a evaluar el tipo de servicio a ofrecer, las rutas que va a transitar, los gastos operacionales y de servicio, la carga a transportar, cuáles son las regulaciones que tiene, y esto se ve dentro de los Incoterms, que tiene esa carga. Puede ser que dentro de las regulaciones tenga problemas él para poderlo hacer y no puede hacerlo, y saber qué tipo de transporte va a adquirir. A nivel centroamericano se maneja definitivamente el transporte en camiones, y ustedes lo pueden ver, vean cómo funciona. ¿Qué es lo que adquieren ellos? Adquieren camiones. ¿Cuántos necesitan? ¿Cómo los necesitan? ¿Con qué condiciones? Y ahí ustedes me podrán decir, ¿quién transporta, qué sé yo, Boquita Tiena? Digamos que lo que necesita es espacio, más no refrigeración, pero quien transporta carne necesita un tipo de transporte que tenga refrigeración. Veíamos aquí la ruta a transitar, y aquí es bien importante.
el tema de las rutas a transitar, cuál es el costo-beneficio de transitar una ruta que sea peligrosa, o cuál es el costo-beneficio de transitar una ruta en la cual tengo que inquirir en otros gastos para poder pasarla. O sea, hay un montón de cosas que yo sé que se nos vienen ahorita a la mente y que el transportista debe evaluar. También estamos hablando de un sector económico a quién le va a ofrecer su servicio, definir, creo que eso es como lo principal. Puede ser que yo me especialice como transportista en ofrecer servicios de transporte de carga ligera, como estábamos hablando, el tipo de alimentos, pongámoslo así, como de alimentos. Puede ser que yo también realice transporte y ahí ya lo voy, de verduras, alimentos congelados, o de ropa, de ropa, de muebles. Ojo, el transporte de muebles a nivel centroamericano es bastante, o sea, es bastante. En algún punto me tocó trabajar en una consultoría para personas que hacen muebles de madera preciosos, realmente preciosos. Pero sus principales clientes estaban en Guatemala, estaban en Honduras, me parece, no recuerdo muy bien. Y eso es bien importante, o sea, ellos prácticamente el mercado acá era poco, con los que yo trabajé. El mercado era poco y casi todo se transportaba, entonces ellos dentro del costo de su producto incluían de una vez ya el flete del transportista, y el transportista era alguien de su misma comunidad que tuvo que evaluar todo esto. Él definió en ese momento que la manera más fácil, más práctica de transportar muebles de esa manera era con pick-up, y ellos lo hacían con pick-up. Tenían ya definida su ruta. No es un producto perecedero, es un producto que se envía, no eran a la medida, entonces era un producto que se envía para tener un stock de productos en almacén. Sí tenía, hasta donde entiendo, era rentable el transporte de los muebles, y trabajaban de manera combinada. Eran los dos protagonistas que acabamos de ver. Okay, esos son los factores que debe ver el transportista como tal. Veamos cuáles son los factores que tiene que ver el dueño de la carga. Vamos a ver. Okay. Los factores que tiene que evaluar el dueño de la carga, como ya lo dijimos anteriormente, es primero el costo del transporte, el costo de almacenaje, el costo de los procesos dentro de mi almacén, el costo del servicio al cliente, qué tan bueno, porque obviamente el transportista se convierte en parte de nuestro equipo de trabajo, pues es la cara que nos representa cuando va a entregar el producto, ¿sí? También el costo de tener ese inventario y el costo operacional. Estamos hablando aquí de seguros, riesgos, etcétera. Entonces, esto es lo que va evaluando costo versus servicio el dueño de la carga. ¿Cuáles son los componentes del transporte? Mira, la planeación del transporte, llámese así, se evalúa de la siguiente manera, Se evalúa sumando el tipo de carga que yo voy a entregar, que voy a mover, la seguridad que brindo a la hora de transportar la carga, el costo del transporte más la precisión en la entrega. Entonces, todo esto es una fórmula sencilla que me permite a mí evaluar la planeación de mi transporte. Les repito, estamos hablando del transporte el tipo de carga que voy a llevar, la seguridad que estoy dando o que me están brindando en el envío, el costo como tal del transporte y la precisión en la entrega, la fecha, hora, día. Entonces, sumando todos esos componentes, yo puedo hacer una evaluación completa de qué transporte voy a utilizar o a qué transportista voy a escoger. Y aquí yo voy a evaluar qué voy a transportar, cuándo lo voy a transportar, en qué fecha. Ojo, de repente me están pidiendo transportar muebles en pick-up para Guatemala
No sé si es tan viable, realmente no estoy tan segura que se pueda hacer en época de lluvia. No tengo la capacidad para hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Cuál es el punto de origen? ¿Cuál es el punto de destino? Puede hacer que yo tenga que entregarlo en un lugar X y no en una fábrica, o no, o a la persona, al usuario final, no a quien va a ser el distribuidor, que ya vamos a ver más adelante. También tengo que evaluar cuáles son las rutas posibles de transporte, cuáles son las rutas más cortas, menos peligrosas. Posiblemente pueda evaluar también cuáles son las rutas más transitadas o cuáles son las menos transitadas, cuáles son las rutas que están mejor. Hay rutas que, o sea, al final de cuentas es un costo-beneficio, porque digamos que la calle no tiene la capacidad o no tiene las condiciones, las mejores condiciones que permitan el cuidado de mi vehículo. También eso también hay que evaluarlo. Me estoy refiriendo más al tema de vehículos, pero en realidad es evaluar las condiciones totales en cualquier tipo de transporte. También tengo que evaluar cuáles son las restricciones de peso y de volumen que pueda tener según el tipo de transporte que estoy escogiendo. Las restricciones de ruta, peaje, abastecimiento, clima, lo que les acabo de mencionar, y la disponibilidad de medios de transporte. Todos esos son los componentes que yo voy a evaluar a la hora de seleccionar el transporte, el transportista, todas las condiciones que necesito para poder definir eso. Vamos a ver. Ok. Se me fue. Yo encontré esta, no es mía, encontré esta pequeña gráfica que me ayuda como a definir un poco más lo que acabamos de platicar, y se las estoy poniendo para que la revisen. Aquí está la fórmula que acabamos de ver. Y entonces estamos hablando que para planificar el transporte yo necesito primero, que sería el origen de la fórmula, definir qué, cuándo, por dónde, cuánto tiempo, qué restricciones hay y qué tipo de restricciones, cuáles y qué tipo. Esto es lo primero que tengo que evaluar. Para definir el tipo de carga yo tengo que revisar mi producto y ver si mi producto tiene que ir seco, o es un producto seco, es un producto líquido, si es un producto refrigerado, lo que ya les mencionaba, si es un producto frágil, como les decía, que no puede ir uno encima del otro, o si es una combinación de todos estos. Entonces, a la hora de definir el tipo de carga, yo me voy a hacer como el checklist de esto. Cuando hablamos de seguridad en el envío, pues eso está más que claro. Cuando hablamos del costo, también aquí es como ir haciendo la cotización y la precisión. Muchas veces el tema de la precisión puede ser por recomendación, porque sé, porque me di cuenta, o porque yo tengo tiempo trabajando con el mismo transportista, con el mismo medio de transporte, y entonces ahí esto es como un poco trabajar en base al expertise que tenemos con el medio de transporte utilizado, ¿verdad? Entonces me pareció súper bueno, y me pareció que me lo deja de manera más clara los elementos a tomar en cuenta a la hora de definir precisamente esto, la planificación de mi transporte dentro de la logística, obviamente, ¿verdad? Vamos a ver si podemos. De ahí, y este sería, me parece que el último tema que tenemos que evaluar para este parcial, los seguros y las fianzas. ¿Se recuerdan que en una de las clases primeras estuvimos hablando de seguros y era como un tema que a ustedes les hacía mucho ruido, y que yo les decía, eso se ve más adelante? Entonces, este es el más adelante. Cuando hablamos de seguros, estamos hablando de, por ejemplo, hay seguros que tienen una cobertura mínima, ¿sí? Cuando hablamos de seguros de cobertura mínima, muy probablemente va a cubrir, y conste que todo esto es una negociación o es una oferta, un producto que nos puede hacer una empresa aseguradora que se dedique precisamente a esto. Pero cuando hablamos de una cobertura mínima, podemos decir que cubre incendio, rayo, explosión, hechos tendientes a extinguir el fuego originado por tales causas, las que acabo de mencionar, caídas accidentales de bultos al mar o al río durante su navegación o durante las operaciones de carga,
descarga o transbordo. Aquí el tema es el mismo de cualquier seguro. Hay que demostrar que realmente así sucedió y que aplica el seguro. Esta es una cobertura mínima y prácticamente digamos que cubre como los hechos más al azar. Cuando estamos hablando de falta de entrega, ese es otro tipo de cobertura, puede ser que tenga un costo más grande, y estamos hablando que esto cubre extravío, hurto simple o calificado, según la definición legal de uno o más de los bultos o del producto que estoy enviando, en que se haya dividido el despacho de acuerdo a los documentos de transporte. Esto es que me lo roben, que se pierda, pero eso tiene que quedar definido. Si yo envié 2, 3, 4, 5 bultos, entonces en el contrato de mi seguro tiene que quedar definido el costo o cuál sería la particularidad de cada uno de esos bultos y el costo porque se pierda en esas condiciones. Estamos hablando de extravío o hurto. Estamos hablando también de una avería particular. Esto cubre rotura, cubre la contaminación, cubre humedad. Estos daños hacen referencia al contenido, no al empaque. Ojo, esto es que yo envié un lote de refrigeradoras y dentro del lote la refrigeradora llegó rota, le entró agua, se le salió el gas, cosas así que pudiesen pasar. Entonces, pero al producto como tal, no al empaque. O sea, esto me cubre el producto. Digamos que esas son como las 3 grandes coberturas que podemos mencionar acerca de seguros y fianzas. Vamos a ver. También tenemos, no eran 3, son 5. Tenemos cuando estamos hablando de saqueo o sustracción total o parcial de los bultos. Creo que esto lo hemos oído cuando hablamos o cuando escuchamos hablar de transporte de equipaje, ¿verdad? También cuando hablamos de sustracción de alguna parte de los bienes asegurados cuando no tengan empaque. ¿Sí? Otros riesgos que se pueden asegurar cuando hablamos de guerras internacionales, de guerra civil, de rebelión, insurrección. ¿Se recuerdan? Ustedes me lo consultaban. También son cosas que pudiesen asegurarse. Obviamente, yo creo que no estamos pensando realmente que esto va a pasar, ¿verdad? No es como que lo primero que se me viene a la mente. Sin embargo, y como lo hablamos en alguna ocasión, va a depender del país con el que estemos haciendo el comercio. Y en ese momento hablábamos, me parece, de disturbios. En ese momento habían disturbios, me parece que en Chile y en Venezuela estaban como en su apogeo. Y entonces, este tipo de seguro, pienso yo que aplicaba en ese tipo de comercio. De ahí estamos hablando de riesgos que no son asegurables y eso hay que tenerlo bien en cuenta. El decomiso del producto no es asegurable, el embargo y el secuestro del producto tampoco es asegurable, la retención, el vicio propio, combustión espontánea, mermas, evaporaciones, infiltraciones. Entonces estos riesgos no asegurables van a depender más que todo del tipo de producto, ¿verdad? Y ahí cuando hacemos nuestra evaluación, cuando llenamos nuestro croquis y evaluamos nuestro producto, ahí vamos a definir que hay productos que entran en alguna de estas clasificaciones y que no vamos a poder asegurar. Entonces nos va a servir también para eso. Aquí estamos hablando nuevamente, les repito, de seguros y fianzas. En cuanto al tema de las vigencias, casi siempre la póliza cubre desde la exportación, desde el momento en que el transporte primario, o sea, el primer transporte que recibe la mercancía, hasta su llegada punto final, o al vencimiento de 30 días de descargue o 30 días después de su descargue, ¿sí? Entonces, yo salí de acá, lo llevé hasta acá, y la vigencia de la póliza casi siempre es 30 días adicionales a eso. Si hay algo que es diferente en cuanto a temas de pólizas, y esto puede ser que sean cuestiones pactadas. Vamos a ver. ¿Cuáles son los valores que yo puedo asegurar? Puedo asegurar el valor de la factura comercial, puedo asegurar el valor de los fletes nacionales,
Puedo asegurar también un porcentaje para imprevistos o demás gastos de exportación, algo que salió y que no había tomado en cuenta dentro de mis costos, puedo asegurarlo. También puedo asegurar un importe de la prima propia del seguro como tal, y también pudiese asegurar hasta un 10% de lucro cesante del producto. Estos son los valores que se pueden asegurar, ¿sí? ¿Cuáles son mis obligaciones como asegurado? Cuando yo tengo una póliza automática que me sirve para poder hacer comercio a nivel internacional, es importante que yo tengo que informar a la aseguradora todos los despachos de la mercancía. Tengo que utilizar los empaques apropiados. Esa es mi obligación, que mi producto tenga los empaques apropiados para poder ir en el tiempo, lugar y fecha al que lo estoy enviando. Debo de pagar la prima. Obviamente, si yo no pago la prima, mi póliza no tiene, y pasa algo en el camino, pues no sirve. No la voy a poder cubrir. Tengo que informar de manera oportuna a la aseguradora la llegada de la mercadería. Yo tengo que informarla, ya está aquí, y de ahí empiezan a correr los 30 días. Tengo que dejar constancia en los documentos de cómo estoy recibiendo la mercadería cuando yo sé quién la recibe. Entonces, eso es bien importante a la hora de recibir el checklist. Y esto es como en grandes empresas, esto puede ser una persona asignada completamente para eso. En empresas más pequeñas, pues posiblemente tenga que hacerlo como dueño o como encargado, pero sí debo tener claro que lo que recibí en ese momento, y yo como transportista también, y ahí vamos con la importancia nuevamente de seguir los procedimientos. Entonces, en el momento en que yo recibo, en ese momento reviso, y en ese momento hago mi checklist de que todo esté en orden, o lo que no llegó en orden, y en ese momento se firman de común acuerdo. No lo puedo hacer mañana, no lo puedo hacer después, no lo puedo dejar para la otra semana, no, póngamelo ahí, luego lo reviso. No se puede, porque hay un valor asegurado que está en riesgo. No abrir bultos sin la presencia de un delegado de la aseguradora en el caso de que sea necesario. Estas son las obligaciones del asegurado, pero también podemos hacer reclamaciones. Yo puedo reclamar, para poder hacer una reclamación, y esto es como a grandes rasgos, el documento soporte del valor del producto, que eso se establece desde el inicio. Necesito también tener a la mano, presentar y no perder la copia del certificado o póliza de seguros. Ojo, este es un documento que de repente tendemos a perder, no, hay que cuidarlo. El certificado de prueba de daño o hurto valorizado. Ojo. Y también necesito tener una copia del estado o recibo de la mercancía. Cuando les acabo de decir, yo lo recibí en estas condiciones, pero yo necesito esa copia. Que conste el reclamo del transportador por efecto pérdida de daño, lo que sea. Pero yo necesito esa copia, ¿sí? Que firme yo como cliente y dije, mire, esto no viene completo, esto viene mojado, a este le falta una pieza. ¿De qué más dijimos? Esto no llega en tiempo, firmado. Y de igual manera el transportista, de común acuerdo, él firma también de que esas son las condiciones en las que se recibió. Con eso yo puedo hacer las reclamaciones. De ahí, aquí terminamos y cerramos el tema de los seguros. Y empezamos a hablar de canales de distribución, ¿sí? ¿Qué es un canal de distribución? Son el conjunto de empresas o individuos que adquieren la propiedad o participan en su transferencia, ¿sí? A medida que se desplaza desde el que lo produjo hasta quien lo va a consumir o lo va a vender. Las decisiones sobre el canal de distribución o comercialización se encuentran entre las más importantes, igual que la logística y el escoger el medio apropiado para poder transportar mi producto. Yo como administración debo tomar esa decisión, cuál va a ser mi canal de distribución, buscando que esa decisión me afecte lo menos posible o que me beneficie, más bien dicho, en temas de mercadotecnia. Entonces hay que trabajar en conjunto esa parte, porque yo como mercadóloga puedo estar diciendo que mi producto, cómpreme, mi producto lo va a recibir en 30 días o en 5 días sin costo adicional, y llega el transportista y le dice, no, mire, me tiene que pagar tanto, y llegó en 2 meses.
ojo, ¿verdad? Entonces es un trabajo en conjunto. ¿Por qué uso intermediarios? Se explica en gran medida porque es más eficiente, muchas veces es más barato que yo lo lleve o que yo compre un camión o compre un avión para poderlo transportar. Obviamente es mucho más eficiente hacerlo de esta manera, con intermediarios. Yo necesito saber contactos, experiencia, lo que les decía, especialización, escala de operaciones, que por lo general ofrece una empresa que se dedica a trabajar con estos canales de distribución. Entonces aquí hay un poco de todo lo que yo necesito saber para poder definir cuáles van a ser mis canales de distribución. Esta gráfica, créanme que es como muy, no se ve también, pero aquí podemos ver cómo se puede detallar un canal de distribución. Puede ser que va del fabricante al consumidor, y es un canal directo. Puede ser que va del fabricante al detallista y finalmente al comprador o al usuario final. Este es otro canal de distribución. Puede ser también que el canal de distribución incluya el fabricante, el mayorista, el detallista y un comprador. Y el más complicado, estamos hablando de un fabricante, de un mayorista, de un intermediario, de un detallista y finalmente un comprador. Esto, el más grande, yo lo veo, creo que el ejemplo más clásico de este canal de distribución es cuando hablamos de la venta de vegetales en los mercados. Puede ser. Sí, definitivamente creo que es como el ejemplo que más me hace ruido para poderles mencionar con relación a esto, con relación al canal de distribución más complicado y que también creo yo que es el que más. Bueno, esto sería la clase que teníamos para el día de ahora. Yo le voy a mandar la documentación, voy a procurar mandárselas completa para que ustedes puedan estudiar completamente para el examen. El examen, les repito, va a ser en la fecha de la clase y en el horario de la clase, a menos que lleguemos a un acuerdo diferente. Para mí sería ideal que fuera así, pero debe ser ese día. Eso sí, debe ser el próximo miércoles, que me parece que es 2 de mayo, si no mal no recuerdo. Entonces les agradezco muchísimo su atención. Les pido por favor que puedan ver completa la clase, que aprovechen. Creo que son términos y son procesos que están muy claros, no dejan mayor duda si lo vemos ya como un todo con lo que vimos al inicio, ¿verdad? Cualquier cosa, yo siempre les repito, quedo completamente a sus órdenes. Les pido por favor que se cuiden y que cualquier cosa pues me la hagan saber a través del grupo que estamos manejando, ¿verdad? Les agradezco muchísimo y es un gusto poder seguir trabajando con ustedes, muchachos.